Guasave, a través de la Dirección General de Educación y Promoción Social, les dan la bienvenida a la presentación del libro Psicoanálisis aplicado a la adolescencia del doctor Miguel Lares. Antes de continuar, me permito presentar a las personalidades que nos encantarán con su presencia en esta tarde. En primer lugar, a nuestra amiga, la regidora del Cabildo de Guasave, Adriana Valenzuela Benítez. También se encuentra con nosotros la regidora del Cabildo de Guasave, Águeda Valenzuela Angulo. En representación de la presidenta del Sistema BIS Guasave, la doctora Lourdes Cardona Leal, se encuentra la psicóloga Yuridia Armenta Leiva. En representación de la directora general del Sistema DIF Guasave, la química Irma Limón Elú, se encuentra la psicóloga Cristina Varela Vega. Se encuentra con nosotros el director de educación, el doctor Lenin Orlando Salcido. Nos acompaña en esta tarde la directora de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Guasave, Marta Ofelia Obeso. En representación del ingeniero Fernando Álvarez Verdugo, director general de Desarrollo Urbano Río Sinaloa, se encuentra con nosotros la arquitecta Melissa Fonseca. También en esta tarde nos acompaña el jefe de los servicios regionales de Petatlán, el profesor Jaime Carlos Hernández. Se encuentra con nosotros el subdirector de la UPE Subsede Guasave, el profesor Arturo Pérez Chávez. En representación del profesor Joel Mejía Castro, director del CONALEP Guasave, nos acompaña el licenciado Wilfrido Ramírez Valdés. También se encuentra con nosotros la coordinadora institucional de tutorías del Tecnológico Guasave, la psicóloga Lisbeth Bernal. En esta tarde nos acompaña el licenciado Gilberto Leiva Cervantes, gerente general de Cumapac. Y finalmente, quien funge como anfitrión esta tarde, nuestra directora general de Educación y Promoción Social, la doctora Angélica María Rada Huerta. Pues bien, me permito dar una breve reseña del doctor Miguel Lares, quien esta tarde nos presentará su libro Psicoanálisis aplicado a la adolescencia. Miguel Jorge Lares se graduó en el año de 1981 como psicólogo en la Universidad de Buenos Aires, para luego dedicarse a la práctica y transmisión del psicoanálisis. Se ha desempeñado como supervisor y docente en hospitales y centros asistenciales. Como admisor y coordinador, formó parte de equipos institucionales de crisis y externación en el área infanto-juvenil. Fue asesor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sede Barranquillas. Ha realizado labor territorial como investigador del Colegio Mayor de Antioquia y Universidad de Antioquia en la temática del conflicto armado y los procesos de paz en Colombia. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Chile, Colombia y México. Integra la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia, con sede en Chiapas, México. Es autor de los libros Infancias y Adolescencias en Riesgo, Desafíos de la Parentalidad, Psicoanálisis aplicado a la infancia, Psicoanálisis aplicado a la adolescencia y Pensar la guerra. Perspectivas desde el psicoanálisis y la historia, así como de otras obras dedicadas a la enseñanza psicoanalítica editadas en Colombia y México. Actualmente coordina grupos de supervisión clínica, dictando además un seminario dedicado a la enseñanza de Jacques Lacan y otro relativo al psicoanálisis en su aplicación de la niñez y de la adolescencia. Antes de continuar, me permito cederle el uso del micrófono a nuestra directora general de Educación y Promoción Social, la maestra Angélica María Rada, para dar una pequeña bienvenida.
Buenas tardes, doctor. Debo decirle también, antes de dar la bienvenida a las distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy, que estamos de lujo porque tenemos estudiantes de la Facultad de Psicología Semiescolarizada Guasave aquí presentes, que tuvimos la fortuna del domingo contar con la participación del doctor en un evento genial y maravilloso, como solamente las personas increíbles como el doctor son capaces de realizar, ¿no? Decirle que la UADO también se hace presente con sus docentes y con sus estudiantes, por lo tanto nos congratulamos de que el día de hoy estemos viendo en academia de más alto nivel y de un rango bastante elevado, en las palabras de nuestro conferencista. Agradecer al maestro Franco Hernández, que está aquí en representación de la maestra Marisela del CETI 108. No quiero que se me escape nadie, ¿no? Bienvenido, maestro Will. Agradezco a mis amigas regidoras Adriana y Águeda, que siempre están pujando y latiendo fuertemente por la educación y la cultura, y eso se agradece. A mi paisano Gilberto, gracias por estar aquí. Al jefe de los servicios regionales, interesado y muy preocupado porque la educación sea la vía y el camino, y creo que no hay otro, además, debo decirlo. Muchas gracias al maestro Lenin, que aquí en la dirección ha sido mi compañero, mi cómplice, y estamos siempre empujando precisamente en aras de la educación y de la cultura. Gracias, Marta, porque en 2017 fuiste un pilar muy importante para la presentación de un libro que el doctor y su servidora, en autoría común, tuvimos la fortuna de presentar. Bueno, doctor, bienvenido sea. Usted es un profeta aquí en nuestro municipio y el día de hoy van a entender y van a comprender por qué. Queda el micrófono abierto para que usted dicte su conferencia de la manera magistral, como lo ha venido haciendo. Infinitas gracias. Muchas gracias por los palabras de la doctora General de Educación y Comunicación. Y en este momento cedo el uso del micrófono al doctor Miguel Lares. Bien. Buenas tardes. Un gusto estar conversando con ustedes. Para mí es un placer estar aquí en Guasave nuevamente. He estado aquí en 5 oportunidades y recién una compañera periodista me preguntaba: ¿qué hace un argentino en Guasave? Y yo le respondí: la responsable es la doctora Angélica María Rabado Pinoza. Así que pregúntenle a ella qué hace un argentino en Guasave. Fue en una oportunidad en la cual por primera vez vengo a México y se organizaba un congreso de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sede Culiacán. Y un estudiante me invitó a presentar un trabajo sobre literatura fantástica y la vinculación de la literatura fantástica con lo siniestro. Bueno, en esa oportunidad también organizamos encuentros con colegas de Culiacán y fue en esa instancia que la doctora se entera que un argentino estaba en Culiacán y fue por iniciativa de ella que llegamos aquí al auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa para brindar una conferencia en ese momento que también versaba sobre la adolescencia. Y desde allí estuvimos organizando actividades desde el 2016 hasta el día de hoy, en esta fecha. Tal como recordaba la doctora, estuvimos el domingo en la universidad. Bueno, pero no quiero dejar de agradecer a las autoridades oficiales que se han hecho presentes por el apoyo, por la presencia, por el interés, a las autoridades legislativas también, profesionales, estudiantes que han concurrido hoy aquí, bueno, y fundamentalmente a estas áreas de educación, de cultura y de promoción social que, tal como decía la doctora, son fundamentales para el desarrollo nuestro. Bien, la adolescencia.
Saben que en el 2019 estuve también en Sinaloa, en Mazatlán, e iba a desayunar todas las mañanas a un puestito de tacos. Y había un lema en ese puestito que me encantó, que decía: taco que cierra no es taco. Me pareció buenísimo. Taco que cierra no es taco. En realidad, taco que cierra es una empanada, que es algo típicamente argentino. Entonces, me quedé pensando en ese eslogan porque se vincula con otro que estuve pensando, y es: tacos en sueños no son tacos, son sueños. Tacos en sueños no son tacos, son sueños. Y en la adolescencia hay un despertar de los sueños que conocemos como infancia. Y en ese despertar están comprometidas ciertas ideas que tienen que ver con la muerte y el renacimiento. La experiencia de una pérdida en la adolescencia. Y también de algo que se comienza a vivir como un excedente. Y tal vez esta paradoja que comienza en la adolescencia, de comenzar a experimentar una pérdida y también de vivenciar un excedente, nos introduce en eso que nos acompaña durante toda la vida, y es la incomodidad. Si uno pudiera preguntarse, ¿cuándo empieza la incomodidad para nosotros de una manera intensa y personal? En la adolescencia. Ustedes lo podrán recordar, y quizás los jóvenes y las jóvenes que están aquí, que están o bien transitando la adolescencia o muy cerca de esa etapa, todos podremos dar testimonio que la incomodidad comienza en la adolescencia, bajo distintas formas. Entonces, les voy a comentar una experiencia personal transgrediendo a un precepto que es que el psicoanalista no habla de su vida personal. Ustedes lo sabrán quizás, pero en este caso voy a saltear esa regla porque ustedes no son mis pacientes, al menos por ahora. No sabemos mañana. Pero, como no estamos en ese dispositivo, puedo contarles una anécdota que tiene que ver con mi vida personal, justamente con la adolescencia, con el inicio de esa etapa difícil. A los 13 años yo vivía en un lugar que tenía, así como Guasave, costa, bosque y campo. Era, lo sigue siendo, un pequeño pueblo de la costa atlántica de la Argentina. Y en ese momento de mis 13 años, cuando comenzaba esta incomodidad que yo les comenté, yo estaba muy ansioso por tener dos objetos. Y esa ansiedad se la transmití a mi padre, bajo la forma de un pedido. ¿Qué es lo que yo quería tener a los 13 años? Un arma y una motocicleta. Ustedes dirán, doctor, usted se parece bastante tranquilo, ¿por qué quería un arma? En realidad mi pedido no era estrambótico, porque para los chicos de la zona, sobre todo para los varones, era usual que llegada la adolescencia tuviéramos un arma, no de gran calibre, por supuesto, sino para ir a cazar. Pajaritos, perdices, palomas,
con suerte, qué sé yo, alguna liebre. Y la motocicleta, que era, bueno, quizás la oportunidad para ganar cierta independencia. Bueno, yo le insistía a mi padre, le decía, bueno, a ver, ¿para cuándo? Bueno, me decía, si te va bien en el colegio, a fin de año, vemos, lo conversamos. A mí me iba bien en el colegio, pero llegaba a fin de año y mi padre dudaba. Hasta que llegó un momento que se decidió por cuál de los dos objetos me iba a regalar. ¿Cuál imagina usted que fue uno de los objetos? ¿Cuál imaginan ustedes que fue el objeto que mi padre accedió a otorgarme? ¿Alguien más? Bueno, acá está dividida la opinión. Bueno, ¿perdón? Usted ya lo sabe, sí. Usted ya está tanto. Acá la doctora ya sabe la respuesta. Mi padre accedió con el arma. Fíjense qué interesante. Y han pasado ya casi 54 años desde aquel momento. Miren que pasó tiempo, ¿no? Y yo sigo pensando y volviendo y reflexionando sobre esa situación con mi padre y pensando, ¿por qué el arma y no la motocicleta? Y lo que pienso es que mi padre accedió al arma porque él también salía a cazar de tanto en tanto. Y además, seguramente porque, sin saberlo tal vez, sin hacerlo consciente, él sabía que la cacería forma parte de los ritos de iniciación de un varón, que forman parte del linaje, ¿no? De ese momento ritual. Acá estamos rodeados de máscaras, ¿no? De indumentaria que tienen que ver con el folclore y con el linaje sinaloense, así que podemos entenderlo y estamos en clima. Y además supongo que conversó con mi madre. A propósito, mi madre hoy cumpliría 93 años, y falleció hace 2, o sea que es un día muy especial para mí también, el 6 de febrero. Supongo que conversó con mi madre y los dos estuvieron de acuerdo. Mejor que mate a algunos animales y que no se mate el mismo con la moto. Entonces los que sufrieron fueron los animales, en este caso. Y les digo que en gran número, porque tuve mi rifle e inmediatamente me dirigí hacia el bosque que había en el sur de la ciudad y a todo bicho que pasaba le disparaba. Pero fíjense qué interesante, porque mi pedido, tanto del arma como de la motocicleta, no solamente implicaban el pedido del objeto. Esto lo he podido pensar mucho tiempo después, no en ese momento, por supuesto. ¿Qué implicaba ese pedido? Una autorización, no solo el objeto, una autorización a disparar y una autorización a conducir. Pero no solo eso, porque si la autorización era otorgada, también conllevaba un reconocimiento. ¿Qué reconocimiento? De que ya no era un niño. Entonces fíjense en esta simple anécdota familiar cómo se transmite algo que tiene que ver con esa transición tan difícil para el joven y para la familia, que es el paso de la niñez a la adolescencia.
Un paso que, como yo les dije, compromete la idea de muerte y de resurrección. ¿Muerte de qué? Y de la infancia. ¿Y resurrección de qué? Y de algo que aparece que antes no estaba, un sujeto que antes no estaba. Y además podría decirles que fíjense qué curioso, porque el arma para ustedes y para mí también estará inmediatamente identificada con la muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la motocicleta con qué está asociada? También como peligro potencial, pero en el mejor de los casos, pensando de manera benévola, la moto, la libertad. ¿Y saben con qué más? Con la libertad, por supuesto, con la sexualidad. ¿Por qué? ¿Y por qué un varón con una moto a los 13 años, en Argentina decimos se manda la parte? Acá, ¿cómo se dice, doctora? Está como en una actitud soberbia, jactándose, se jacta. Se jacta frente a su compañero. Mirá, tengo una motocicleta. Y además, presume. Con la motocicleta, un joven presume. Se pavonea con sus compañeros. Pero además, más importante, ¿para qué la motocicleta? Para subir una chica detrás, obviamente. Y que la chica acá, mire, la doctora conoce esa situación. Acá dice que una vez la llevaron en motocicleta, la doctora. Y ella abrazó al joven que la llevaba en la motocicleta. Imagínense que a los 13, 14 años, una situación así es épica. Ustedes pueden decir, ¿es inocente? Sí, en algún punto es inocente, pero llevar a una chica en la moto y que se esté abrazando, no, es una especie de epopeya. Entonces, ahí me quedo pensando yo, que en este pedido de los objetos está la autorización, la habilitación, el reconocimiento y estas dos dimensiones de la sexualidad y la muerte que empiezan a habitar al sujeto en la adolescencia de una manera que no ocurría en la infancia. ¿Por qué? Porque en la niñez nosotros esperamos que de la sexualidad y la muerte se hagan cargo los mayores. ¿Para qué? Para no permitir que la sexualidad y la muerte ingresen en esa zona de juego que es la de la infancia, porque si la sexualidad y la muerte ingresan en el juego infantil, se acabó el juego. Y si se acaba el juego, se terminó la infancia, como nos consta en Argentina, en Colombia y en México, que son los tres lugares que yo quizás más conozco respecto al enlace con colegas. Bien sabemos que hay infancias que están vulneradas, que no son un paraíso. ¿Qué ocurrió ahí? Justamente ingresaron algunas de estas dos dimensiones, interrumpieron el juego y ahí se acabó la niñez. Una niñez que además tiene la particularidad de ser alojada, abrigada, desde el inicio, por una familia que transmite el lenguaje, algo fundamental en nuestra supervivencia. Por eso yo decía, cultura, educación, desarrollo social, son todas zonas que comprometen el lenguaje, el lazo social, el encuentro con el otro, el reconocimiento. ¿Por qué? Porque justamente el lenguaje es lo que nos constituye. Ustedes me dirán, bueno, pero doctor, también nos constituye comer, hidratarnos, estar, digamos, al amparo de situaciones peligrosas.
pero les voy a contar algo que es extraordinario. Si no se nos transmite el lenguaje, siendo chiquitos, supongamos algo que aparece en las películas de ciencia ficción, y es que nos recibe no una familia, sino un aparato, un dispositivo. ¿Eso alcanza para sobrevivir? No. Está probado que las criaturas, por ejemplo, que son abandonadas y que pasan al abrigo de alguna institución, si no se les transmite el lenguaje de una manera particular y dedicada, entran en una declinación que se llama marasmo, hospitalismo, y se mueren. Aun cuando se les dé de comer, se los hidrate, se deprimen y se mueren. Fíjense lo fundamental que es entonces el lenguaje. Y cómo se nos hace evidente que este lenguaje, transmitido por la familia, a través de una mirada y una voz, me siguen trayendo botellas de agua y yo las paso al piso. Gracias. Ya voy acumulando. Este lenguaje que se transmite a través de una voz y una mirada implica una captura de la criatura de modo extraordinario que a ustedes se les hará patente, porque qué llamativo que las criaturas chiquitas se cautivan con algo que tiene que ver con la mirada y con la voz. Es excepcional la captura, la cautivación que nosotros observamos en la criatura de una voz y una mirada que transmite el lenguaje, y no solo eso, que permite nuestra constitución como sujetos. Por eso, que tengamos en cuenta, eso se los he transmitido a estudiantes de la Facultad de Psicología, estuve en Hermosillo en una carrera de paramédicos, invitado por una profesora de seguridad industrial, fíjense qué interesante, allí. Y a estos chicos y chicas que van a enfrentarse como paramédicos a situaciones de urgencia y de emergencia, traumáticas, de impacto, accidentes. Me enteré que hubo un accidente terrible aquí hace poquito. Bueno, estamos realmente compungidos y muy tristes por la situación espantosa que ocurrió en la ruta de Mazatlán a Culiacán. Y yo les transmitía, miren, ustedes estudian en la facultad el protocolo, enhorabuena por eso, de atención a las urgencias, pero también tengan en cuenta que cuando se encuentren con una persona que atravesó un accidente, una situación de violencia o de abuso, se van a encontrar con alguien vulnerado, y como vulnerado, como si fuera una criatura. Y como criatura, ¿qué es? ¿Qué va a esperar? No solamente que ustedes cumplan con la asistencia médica o paramédica, sino que hablen y que escuchen, porque de eso estamos hechos. Eso nos ha permitido sobrevivir. Bien. Yo les decía que pasada esta etapa, cuando iniciamos la transición hacia la pubertad, esta zona de juego que está protegida por la familia, ustedes vieron que en las 3 escenas hay alguien filmando, hay alguien festejando lo que hace la criatura. Extraordinario el españolito, no solamente el canto, sino ese movimiento del cuerpo realmente complejo y capturado, entusiasmado, y los mayores ahí posibilitando esa zona de juego, porque eso es un juego, es de juego, como se dice en México, de jugando, como se dice en Argentina. La cuestión es que llegamos a la adolescencia y de algún modo lo que era de jugando se perdió. Y empieza la verdad, las cosas que son de verdad. Esto no significa que perdamos nuestra
disposición para las actividades lúdicas. Porque para mí, por ejemplo, estar hoy aquí, con ustedes, conversando, tiene también esa cuota de disfrute. Que seguramente, lo conversaba el otro día con estudiantes de la universidad, si yo me pongo a pensar, ¿por qué me importa venir a conversar con ustedes? Me podrán decir, bueno, porque esto es una actividad en la cual vamos a tener la posibilidad de conocernos, de intercambiar experiencias, reflexiones, ideas, ¿no? En un ámbito tan importante como este, que es el Centro Cultural de Guasave. Todo eso es cierto, pero si uno fuera a preguntarme a mí, en el fondo, ¿por qué me importa venir acá? Ustedes, siendo mis analistas, supongamos esa situación, descubrirían que me importa porque esencialmente estoy tratando de recuperar acá algún juego infantil, alguna soñación de la niñez. Estoy tratando de recuperar eso que está perdido. Entonces tengamos en cuenta que cuando comienza nuestra vida adulta, hagamos lo que hagamos, esencialmente estamos intentando recuperar eso que es tan íntimo, tan personal y tan propio que es la infancia. Y ustedes examinen su propia vida o examinen la vida de las personas que han desarrollado una actividad y van a descubrir que el motor siempre atañe a recuperar eso que está perdido. Me acuerdo una vez que lo entrevistaron al director famoso Steven Spielberg, porque además uno puede recuperar aquellas cosas que lo asustaban en la infancia, pero recuperarlas de modo que resulte en una producción. Y Steven Spielberg comentaba que él le tenía terror a los insectos, a las serpientes y a las ratas. ¿Qué aparece en las películas de él? Insectos, serpientes y ratas. Pero claro, era una ficción. Entonces ahí descubrimos que esencialmente lo que Spielberg está haciendo en toda su producción, en la cultura, es volver hacia ese lugar que está perdido. Y yo les comentaba sobre la incomodidad. Y acá tenemos una anécdota con la doctora Raúl Espinosa, que se las voy a comentar, las voy a compartir. Ahora se va a enterar todo el mundo, doctora, de nuestra anécdota. Y es la siguiente. La doctora me invita a hablar con los chicos y las chicas de la preparatoria de la extensión La Entrada. Dice, Miguel, usted podría venir a hablar con los estudiantes, con las estudiantes, pero por supuesto, Angélica, vamos para allá. Entonces, la doctora en su camioneta, que ya no tiene, por cambio de auto, va conduciendo por la ruta hacia la extensión La Entrada y yo al lado. Entonces le pregunto, doctora, ¿de qué desearía usted que hable con los chicos y con las chicas? ¿Por qué? Obviamente, yo quizás tengo, y no totalmente, ¿no? Pero tengo una idea de ciertas temáticas que podrían ser interesantes para una docente, una estudiante de Argentina, en la preparatoria o en la secundaria. Entonces la doctora seguía manejando, mira así, muy buena conductora la doctora, manejando y me dice, mire, hable de lo que quiera, pero sobre todo transmítale a las chicas que no se quieran casar tan pronto. Y yo me quedé perplejo. La miré y dije, bueno, será así. Transmitiré eso. Pero para mi contexto resultó un mensaje enigmático, misterioso. Claro, llegamos a la preparatoria, entonces, con consentimiento de la doctora, con su autorización, yo le digo a las chicas y a los chicos, vamos a hablar de dos temas que a ustedes en este momento sobre todo les interesan. Ustedes podrán pensar que les dije el estudio, la carrera, el futuro universitario,
No, les dije, de los dos temas que vamos a hablar, que a ustedes les interesa, son del amor y de la calentura. ¿Qué otro tema podría interesar entre los 15 y los 18 años que tuviera esa importancia? Todos se rieron, ¿no, doctora? Entonces ahí, para iniciar la charla con ellos, ¿cómo? Todos se rieron, pero morían porque iniciaron. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, desde ya. Porque en el colegio hay un amor en juego, por supuesto. Es el amor al saber, es el amor de la docente a sus estudiantes. Está el amor presente. Pero acá estábamos hablando de un amor distinto, que es el amor hacia un posible partener, hacia una posible pareja. Entonces ahí es cuando yo pregunto, bueno, a ver, como yo preguntar ahora, entre la gente joven que está aquí, ¿quién ha estado enamorado o enamorada? A ver, que levanten la mano. Podrían levantar la mano acá también. 1, 2, 4. Ah, bueno. Bien, vamos bien. Creía que era para vosotros. No, para todos y todas. Con dos. Acá el doctor con las dos manos. Eso no significa la catedral y la capilla, ¿no? La casa de la casilla. Ojo, Vio cómo estoy enterado de la costumbre mexicana. Bueno, entonces, ustedes levantaron la mano rápidamente, pero ahí, en el curso, claro, al principio cuando yo dije, ¿quién ha estado enamorado o enamorada si nos cuenta su experiencia? Hubo una timidez. Se rieron, o sea, nerviosamente, y nadie levantaba la mano. Hasta que una chiquita, muy chiquita, levanta la mano así, pequeñita, parecía que tenía 12 años, la chica. Entonces le digo, qué bien, le digo, qué interesante. A ver, ¿podrías transmitirnos tu experiencia, cómo ha sido con el amor, cómo es en este momento? Entonces la criatura me dice, bueno, estoy enamorada del padre de mi bebé. Y yo me quedé congelado, principio porque era demasiada información en una sola frase, ¿no? Y ahí empecé a entender el pedido de la doctora. Entonces ahí la muchacha contó sobre su amor, ¿no? con su esposo, su bebé. Termina la actividad y se acerca un muchacho también, jovencito, para decirle, me encantó la charla que usted dio, dice, yo quiero estudiar psicología, pero resulta que mi familia prefiere que estudie administración de empresas. ¿Qué consejo me da? Entonces le digo, bueno, mira, podés iniciar administración de empresas, tal como pide tu familia, ver cómo te va, si te interesa, y si ves que la cosa no anda, podés conversar con tu familia la posibilidad de cambiar de carrera. Digo, porque en realidad, y yo ahí me hago en Argentina decimos el piola, ¿no? Como el canchero. Y le digo, porque en realidad elegir una carrera es como casarse por primera vez. Uno no sabe lo que hace hasta que está dentro. Y el chico me dice, ya estoy casado. Segunda sorpresa, y ahí corroboré nuevamente porque el pedido de la doctora estaba muy acertado. Yo creo que el casamiento a muy temprana edad, tal era la preocupación de la doctora, puede ser un recurso justamente para evitar la incomodidad. No descartamos, por supuesto, que haya amor, que haya enamoramiento, y quizás, les cuento, mi abuela se casó a los 15 años. Ahí tenía yo también un ejemplo en la familia. Pero bueno, esto fue fines de la década del 20, donde quizás no se conocía como se conoce ahora esa transición tan prolongada que se llama adolescencia. Porque en la época de para los mayores, presentes acá, entre los que me incluyo, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos,
pasaban de la niñez a la vida adulta, sin esa etapa que ahora conocemos como adolescencia y que se prolonga, o sea, hasta los 30 años, 40. Pero decía, la incomodidad justamente que atañe a que, llegado a la adolescencia, irrumpe la sexualidad, llega de un modo inesperado, nos pone en problemas, porque tiene un carácter invasivo, envolvente, posesivo. Podría ser que ese recurso del matrimonio, aunque haya amor, sea un recurso también para salir rápidamente de esa zona incómoda. Ojalá que no, pero puede pasar. Así como en Buenos Aires no es típico que los chicos y las chicas se casen con él, pero sí que inicien un noviazgo que se parece a un matrimonio. Y es más, que haya una autorización de parte los padres de la novia y del novio para que el chico o la chica se queden en la casa durmiendo con su novio, cosa que en mi época y seguramente en la de ustedes era absolutamente impensable. Bueno, ahora existe esta habilitación. Y la incomodidad, yo les decía, que no es solo para el muchacho o para la muchacha cuando comienza la adolescencia, sino también para la familia, también para el papá y para la mamá, en algunos sentidos. Les cuento una anécdota de mi consultorio, hace muchos años. Viene una señora a consultar por su hijo de 14 años, que estaba con un cuadro de angustia, la mamá estaba preocupada, y me comenta esta escena que a mí me dejó pensando hasta el día de hoy. Yo un día estaba en mi escritorio, sentada, la señora era bióloga, estaba trabajando en mis papeles, tenía un pasillo adelante y de repente estaba así y pasa alguien y pienso, un extraño en la casa, un intruso. Apareció un intruso. E inmediatamente se da cuenta que el intruso, el extraño, era su hijo. Qué interesante, porque yo creo que en esa percepción de la mamá se hizo patente justamente que su hijo, a los 14 años, de algún modo pasaba a ser un extraño. Alguien que antes no estaba. Un sujeto que aparece en la escena de la familia y que interpela y que representa un desafío para la familia porque ya no rige la misma ingeniería que en la niñez, ¿no? Yo recién le decía a la periodista que la felicidad de las criaturas depende de la familia, en eso estamos de acuerdo. La familia es la que brinda abrigo, alojamiento, contención, en el mejor de los casos, ¿no? Por supuesto. Ahora, cuando pasamos a la adolescencia, aunque la presencia de la familia es fundamental todavía durante muchos años, incluso les diría, es importante la presencia de la familia en la universidad también. Hay que acompañar a los jóvenes y a las jóvenes, porque es un momento complejo, es difícil. Entonces, aún cuando la presencia de la familia es importante, en la adolescencia la felicidad ya no depende de la familia, depende del sujeto mismo, depende del chico o de la chica, y con eso tiene que arreglarse, como pueda. Y como se inicia un momento en el cual tiene que arreglarse como pueda, acá también comprobamos cómo se vive la experiencia a partir de la adolescencia de un vacío. Pueden aparecer estos sentimientos de pérdida, de algo que ya no está,
Y menciono la palabra vacío sobre todo porque es importante. Les comento otra historia que aconteció en Barranquilla, Colombia. Acá el compañero mencionó que yo estuve haciendo una labor con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es un organismo oficial que funciona en todo Colombia, que se dedica a resguardar los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. Entonces, asisten e intervienen en situaciones donde hay una denuncia de vulneración de la infancia, problema de violencia familiar. Ahí el instituto tiene un protocolo y actúa. Una colega de ese instituto me comenta esta situación. Fíjense qué interesante. En Barranquilla, es una ciudad importante y multitudinaria, hay centros comerciales, lo que se llaman acá plazas, tengo entendido en México. Shopping se dice en Buenos Aires. Gigantescos, lujosos. Los jóvenes y las jóvenes van al centro comercial, es un lugar de reunión. Nosotros también vamos a veces, ¿no? Para pasear. Bueno, resulta que una de las corporaciones que administra los centros comerciales en Barranquilla, que se llama Viva la corporación, convoca a las instituciones dedicadas a la infancia y a la adolescencia a unas jornadas de reflexión. Y la pregunta es, qué raro, porque una corporación no se dedica a eso. Podría ser que tuviera anexo una fundación, pero en este caso no se trataba de eso. ¿Por qué convocan una jornada de reflexión? Porque venía ocurriendo en un número inquietante que jóvenes se arrojaban al vacío en el centro comercial. Y fíjense cómo sería ese número de inquietante que justamente moviliza una jornada de reflexión. Impactante. Luego me entero que no ha pasado solamente en Barranquilla, que adolescentes se arrojan al vacío en un centro comercial. Pasó en Argentina en algún lugar, pasó en Brasil, ha pasado en México también, no acá, en la Ciudad de México. Yo me quedé pensando, ¿qué significa esto? Significa que se repita, ¿no? Que haya una insistencia en este acontecimiento tan trágico, ¿no? en un lugar público. Y me quedé pensando en el vacío. Me quedé pensando en el vacío que comienza a habitar a los jóvenes y a las jóvenes en la adolescencia, y me quedé pensando también en el vacío que este sistema que habitamos transmite. Y esto lo digo a nivel global, lo digo acá en América, en Europa y en cualquier otro lugar del mundo. Estamos habitando un sistema en el cual hay una pérdida de sentido. Y los jóvenes y las jóvenes, incluso nosotros como adultos, vamos en busca de un sentido en este mundo que se ha complejizado, que se ha vuelto ajeno, extraño, que no entendemos y que nos confronta a situaciones traumáticas todo el tiempo, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Donde la gente está bombardeada por la información, por el tránsito, por las situaciones de violencia, por la burocracia, por el consumo. Yo ayer estaba en Mochis y fui al Walmart. Yo cada vez que entro a esos supermercados gigantescos me siento como una criatura, impactado, porque nosotros venimos de otra historia, los chicos ya nacieron con esto. Pero yo vengo de un pueblo en el cual no había ningún centro comercial, ni siquiera había teléfono, les digo, ni siquiera teléfono. Entonces, no dejo de mirar con asombro estos lugares
que fomentan el consumo, pero que no fomentan el sentido y el significado, sino que lo que fomentan es el disfrute y la satisfacción inmediata. Y eso va a contramano de un sentido. Por eso digo que en la adolescencia, donde justamente se hace más patente que uno va en busca de un sentido, nos encontramos con estas experiencias de un sentido vaciado, y me preguntaba si estos jóvenes que se arrojan al vacío no nos están transmitiendo un mensaje, haciendo visible ese vacío y diciéndonos: en este sistema hay un vacío. Así como pasa cada vez con más frecuencia, por lo menos en Argentina y creo que en Colombia y en México también, las criaturas están teniendo dificultades con el lenguaje y se propaga esto que se llama, entre paréntesis, autismo, que son los nenes y las nenas que no hablan. Y yo lo que me pregunto cuando aparecen estos casos, pues yo me encargo de hacer docencia con mis colegas y los superviso. Entonces escucho todo el tiempo, estoy más o menos con 100 colegas todos los meses en contacto y me van contando su experiencia en el consultorio. ¿Qué es lo que yo pienso respecto de estos casos? Que fíjense qué interesante, porque ¿dónde se comenzó a constatar una propagación de estos cuadros de autismo? En Silicon Valley. En Silicon Valley, que es un lugar de recursos. No estamos hablando de un estrato social empobrecido, sino al contrario, de un lugar que desde los años 70 viene prosperando. Sin embargo, en ese lugar es donde hubo un crecimiento desmesurado de estos cuadros en las criaturas. ¿Y qué me hace pensar esto? Es lo mismo que les decía respecto del vacío. ¿Y si estas criaturas que no hablan nos están también señalando de que nosotros no hablamos? ¿Que hablamos cada vez menos? O que en todo caso cuando hablamos, acá la doctora señala el teléfono, claro, porque esto no es hablar. Esto no es hablar. O en todo caso es una forma de hablar, pero que no reemplaza la presencia, que estemos conectados ahora nosotros, que nos miremos a los ojos, nos escuchemos y ustedes y yo mismo tengamos una experiencia en el cuerpo de lo que implica hablar, escucharse, esa resonancia de la voz. Entonces digo, ¿no será que estos casos justamente nos están mandando el mensaje: miren, ustedes los mayores en este sistema no están hablando? E incluso si hablan, no están diciendo nada, están funcionando como si fueran dispositivos. Vienen a casa, hacen las cosas, lavan las ropas, hacen la comida, las cosas marchan, sí, en la casa, pero claro, nada que culpar a la familia, atención, porque la familia, justamente habitando este sistema, las familias llegan a la casa extenuadas, agotadas, agobiadas por las exigencias de su profesión, de su actividad, de la actividad comercial que tengan. Entonces ahí están las criaturas esperando que los mayores hablan, pero los mayores llegan, en Argentina decimos hechos percha, así como que llegan destruidos. Me acuerdo, fíjense qué vaticinio, ¿no? Porque seguramente acá tal vez conocen un personaje de historieta argentino que se llama Mafalda. Bueno, había una tira de Mafalda en la cual llegaba el papá del trabajo, abría la puerta a Mafalda, el papá estaba así con la valija y Mafalda le decía a la mamá: mamá, llegó papá o lo que queda de él. Tal cual, fíjense, esto fue escrito en la década del 60. Hoy podríamos decir cuántos papás, cuántas mamás, ¿no? Porque la revolución femenina también ha implicado que la mujer no solamente tiene que hacerse cargo de las cosas que se hacía cargo, sino de lo profesional. ¿Cuántas mamás, cuántos papás
se podría decir de ellos, llegaron a casa o lo que queda de ellos. Doctora, yo no sé cómo estamos con los tiempos porque... ¿Cómo? Ah, perfecto. Bueno, una última cosita entonces. Después de su cierre, claro. Perfecto, así hacemos un cierre. ¿Qué viene en línea con lo que les estaba diciendo? Y que nos pone en problemas para algo muy importante con la juventud. Porque nosotros, las personas mayores que estamos acá, estamos llamados a transmitir. Pero para transmitir tenemos que construir un relato. Entonces, ahí me congratula que hubieran chicos y chicas ahora mirando a Donaldo bailar Pacula. Espectacular. Eso está muy bien, porque ahí se está transmitiendo lo que tiene que ver con el origen de la zona, con el linaje, con el folclore, con algo que se va transmitiendo de generación en generación. Esas fotos, las máscaras, los objetos que hay aquí, las vasijas, los garrones, los potes, fundamental. Porque les digo que nosotros tenemos la responsabilidad de construir un relato que anude justamente la historia, lo pasado, el presente y el futuro. Y estamos cada vez más complicados para construir ese relato. Los mayores, los adultos. Justamente ¿por qué? Porque estamos en este sistema que tracciona hacia un lugar donde somos privados de la biografía, somos puestos en el mercado del trabajo como sustituibles, se nos expropia la experiencia, pasamos a ser, no sé, de alguna manera vivientes examinados y analizados por ciertos dispositivos que no son humanos. Todo esto justamente contraría a la transmisión que podamos hacer. En la infancia, porque ya les dije la importancia que tiene la voz y la mirada para nuestra Constitución, y en la adolescencia, porque ¿dónde se funda la autoridad? En la palabra. La autoridad se funda no en que, mira, haceme caso porque yo tengo experiencia. Con eso no alcanza. Cualquier joven podría decir, no es suficiente. Tenés que armar un relato sobre tu experiencia y transmitirlo. Por eso yo vengo con esta consigna que se la transmití a la doctora: infancias y adolescencias en riesgo. Lo transmitimos en Sonora, lanzamos una suerte de cruzada allí. Infancias y adolescencias en riesgo, y nos invita a reflexionar, a enlazar y a construir juntos caminos posibles. Muchas gracias. Vamos a entrar en ciertas preguntas y respuestas. Levanten la mano. Arturo López Chávez. Buenas tardes. Pues nada más una pregunta y sí muy directa. Sus recomendaciones para apoyar a la adolescencia y que se reduzcan los riesgos. ¿Cuáles recomiendan ustedes? Me parece muchas gracias por su pregunta, me parece muy interesante. Se lo voy a decir de un modo resumido y lo desarrollo un poquito después. Los adultos al psicólogo. Esa es la versión breve. Un poquito más extendida. Yo entiendo que, por ejemplo, en el colegio secundario o en la preparatoria, hay profesores que motivan, que entusiasman, que alientan, que capturan el interés
del estudiante en una época en la cual cuesta convocar ese interés. No es sencillo. Miren, lo digo con cierta familiaridad, porque aunque yo no trabajo en colegios secundarios y preparatorios, tengo un hermano, mi hermano querido, que es rector de un colegio secundario y ha sido profesor durante 30 años de historia. De hecho, escribimos un libro el año pasado que se llama Pensar la guerra, que en algún momento vamos a traerlo acá a México, ¿no? Una reflexión sobre que estamos en una guerra permanente en todos lados. La guerra se ha naturalizado y forma parte de nuestra vida bajo distintas formas. Ya no es la guerra convencional, aunque también a veces sí. Pero le citaba el caso de mi hermano porque yo he visto en él una vocación, un entusiasmo permanente que no ha cejado en estos 30, 35 años que hace docencia. ¿Y qué es lo que he recogido yo como experiencia de los estudiantes? Que lo buscan, se comunican con él, conversan con él, y él está siempre dispuesto a ayudar. Le digo, incluso sábados y domingos ha tenido estudiantes en su casa, siempre. Que lo llaman, Claudio, ¿me puedes ayudar? Sí, vení. Bueno, yo le respondería así, y bueno, si nosotros no estamos entusiasmados con lo que hacemos, nosotros los mayores, y yo le diría, no es un entusiasmo fantasioso, un entusiasmo con los pies en la tierra. Pues yo lo llamo incluso de una manera paradójica, que es entusiasmo desesperanzado, porque es un entusiasmo que no espera nada, en el sentido de que uno no está demandándole al chico o a la chica tal o cual cosa, sino que transmite su propia pasión por lo que hace. Yo creo que eso es lo mejor que podemos transmitir. Claro, pero para eso tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, por eso le dije la versión breve. Pasamos al psicólogo. Buenas tardes, Mario Cárdenas León. Bienvenido a Sinaloa, bienvenido a Guasave. Dos comparaciones. ¿Qué piensa del reclutamiento y de la atracción en la cuestión de la docencia? Porque veo que el reclutamiento primero hace la atracción y ya después reclutan, y es donde tenemos un poquito de... Yo tengo adolescentes en casa y veo el reclutamiento escolar de una manera, primero los atraen y después los reclutan, y no trabajan hacia el interior de sus mismos, el personal docente, de ponerse en los pies en la vida de cada alumno. Yo veo un problema ahí más de reclutamiento, de atracción para reclutar, pero no le veo la finalidad, porque veo que las mayores tasas, los mayores índices de embarazo no deseado, de drogadicción, vienen de alguna u otra forma de secundaria en la transición a la preparatoria, y veo mucha promoción, pero esa promoción es porque trae otra finalidad de competencia, docencia, competencia de instituciones, pero no le veo que haya un fin de mejorar la calidad de la educación. Uno hace su chamba en su casa como padre, pero muchas veces pone uno nada más el 60, el 70, o tal vez invertimos los papeles, ponemos nada más el 30 y le dejamos toda la chamba a los maestros. Pero díganme más o menos cuál es el mensaje que le puede dar al personal docente para que haya un poco más de atracción, promoción sin reclutamiento. Usted se refiere a un tema muy complejo, porque seguramente hay un interés de parte de los ámbitos académicos para ese reclutamiento. Yo desconozco el contexto universitario mexicano, entonces no podría incursionar en esa temática, salvo con algunas pinceladas que he percibido
respecto a, bueno, cómo es un lugar de cautivación, de, como usted bien decía, de seducción inicial, y luego quizás no se cumplen las expectativas como uno esperaría, porque sabe una cosa, a mí me parece que también tenemos que tener en cuenta que para la universidad este momento de la historia es muy complejo. El año pasado fui a Medellín. En 2 universidades. Colegio Mayor de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Y sabe que un grupo de profesores dijeron: Miguel, ¿podemos hacer una reunión contigo en la biblioteca? Un grupo numeroso. Porque queremos conversar con vos, no sobre, sobre la academia en lo que se respecta al saber. Queremos conversar contigo respecto a las complejas problemáticas que estamos recibiendo en la universidad con los chicos y las chicas que se deprimen, que se angustian, que hay, tienen algún intento de suicidio incluso, o que se autolesionan. Bueno, esta fue la temática de la conversación. Fíjese usted qué interesante, ¿no? Porque están apareciendo ya, no de ayer, sino de hace mucho tiempo, problemáticas en la resonancia de la universidad que exceden el propósito programático de la universidad. O sea, ¿qué hacemos? Preguntamos, ¿qué hacemos? Porque justamente la Universidad Colombiana, así como la Universidad Mexicana, yo le decía a la doctora y se lo comentaba el otro día a los estudiantes, tiene un estilo muy alojador, la universidad, de cierta calidez y de contacto cercano con el profesor. Le digo que en la Argentina no es así. La universidad es un lugar frío, desangelado y desencantado. No hay mucho contacto con el profesor, salvo por la materia, y no hay ese estilo cálido que yo noto acá. Pero claro, justamente ¿qué pasa? Como acá hay una contención, los chicos que vienen con problemáticas de su infancia o de su adolescencia, en este ámbito protegido, comienzan a poner en escena sus dificultades. Entonces, usted me comenta sobre una familia, quizás que también tiene un estilo alojador y de acompañamiento. Pero tenemos también la problemática en la universidad que está excedida, ¿no?, por ciertas dificultades que aparecen en los jóvenes y que no se saben cómo controlar, porque no forma parte de la función inicial de la universidad. Acá está para la transmisión del saber, la enseñanza, pero no para una contención psicológica. Y estos problemas se multiplican. Entonces yo les decía a los profesores, ¿saben lo que está pasando acá? Ustedes están funcionando. Le estoy planteando como otra cara de lo que usted dijo, ¿no? Ustedes están funcionando como una familia adoptante. ¿Qué pasa con las familias que adoptan? Me consta, adoptan criaturas que fueron vulneradas en su infancia con el propósito de contenerlas, de abrigarlas, de darle afecto, cariño y todo lo que haga falta para su desarrollo. Ahora, cuando la criatura está en ese ambiente protegido, empiezan los problemas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué empiezan los problemas? Si ahora está con una familia que lo cuida. Justamente por eso empiezan los problemas, porque al estar en una situación de protección, las criaturas empiezan a resignificar esa otra situación en la que estaban sobreviviendo casi al borde de la muerte. Y eso recién se puede poner en escena cuando uno está en un ambiente protegido. Mire, era lo mismo que pasaba, o pasa a veces, con la gente que fue a la guerra. La gente que fue a la guerra, pongamos la Primera Guerra Mundial, donde se inauguró un paradigma de violencia como nunca antes se ha visto, sobre todo los que llegaron sanos y salvos,
cuando estaban en el lugar protegido enloquecían. Dice, ¿pero por qué? Si ahora llegó a casa, llegó vivo, porque es desde ahí donde comenzaba a leer aquella otra situación, donde queda lo que tenía. Sobrevivir día a día, no tenía ni tiempo para pensar ni para elaborar. Entonces, yo entiendo su pregunta, pero también pongo en la cuenta de las dificultades en la cual está la universidad, recibiendo a los jóvenes, a las jóvenes, y teniendo que abarajar las dificultades que antes no aparecían y ahora aparecen. Pero hay mucha tela para cortar, lo que usted dijo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta, doctor. Nosotros comercial que el doctor Miguel Arias trae la muestra de su libro, 250 pesos, está en este lado para que guste aquí. Y en este momento pido a nuestra amiga, la regidora Adriana Valenzuela, que esté al uso del micrófono para hacer formalmente la clausura. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a Sinaloa, doctor Miguel Jorge. Es un placer escucharlo en lo personal y sé que en cada uno de ustedes, los asistentes a esta magna charla, cada uno hicimos nuestra historia. Regresamos a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, adultez, y sé que ustedes jóvenes también lo hicieron, por lo ya vivido y por lo que les falta por vivir. Es tanto que platicar, doctor Miguel, y no le voy a decir a usted, ¿verdad? No le voy a platicar, usted es el experto. Solamente les voy a compartir rápidamente mi vivencia. A los 7 años me enamoré de la danza folclórica. Ese día dije, voy a ser maestra de danza. A los 15 jóvenes ya estaba dando clases de danza folclórica. Pero también a los 15 como maestra me quitaba ese disfraz para ir a estudiar la preparatoria. Y qué maravilloso es. Y a lo que dice nuestro compañero, ¿cuántos docentes estamos frente a ustedes, jóvenes alumnos, que no estamos enamorados con lo que hacemos? ¿Sí? Ahí está el problema. Pero ¿cuántos jóvenes sé que son bien responsables y que van a tratar de superar esa falta de ese docente? Y que ustedes no lo van a repetir cuando lo sean. Y esa es mi invitación. Enamórense de lo que hacen, porque todo lo podemos lograr con el corazón y por supuesto con la educación. Muchas gracias. Gracias, doctor, y les pido a todos se pongan de pie. Después de recibir toda este tesoro de plática, siendo las 2:33, damos por clausurada esta conferencia tan hermosa. Que Dios lo bendiga y muchísimas gracias a todos.